Hola, hola muchachos. Vamos a continuar con las sesiones del martes, en este caso con la materia de historia, que corresponde al día de hoy, la secuencia número 13, sesión número 1 y sesión número 2. Pero antes de continuar con esta secuencia, vamos a hacer un breve repaso de la secuencia anterior que habla sobre el poderío mexica. Nosotros ya estudiamos un poquito a los mexicas, cuál era su cultura, cuando se fundó México Tenochtitlan. Aquí habla de su fundación, que fue en 1325, y que estaban liderados por quién, a ver si se acuerdan. ¿Por quién? ¿Quién era la persona que los lideraba? Así es, Moctezuma. Y bueno, ¿qué vamos a checar de aquí? Vamos a conocer cómo era la organización política. Ustedes ya lo vieron. Para los mexicas el mundo se dividía en dos partes, ¿sí? Una parte masculina y la otra parte femenina, ¿sí? La organización de su estructura de gobierno se rigió bajo esta visión, ¿sí? En dos partes. Por un lado estaba el Tlatoani, que era la persona, el que gobernaba, el que realizaba las guerras y dirigía las ceremonias. Después, en esa jerarquía estaba la Cihuacóatl, que era una mujer serpiente. Bueno, así es la definición en el náhuatl, pero era una mujer serpiente y que tenía función de consejera suprema del Tlatoani. O sea, como quien dice, la mano derecha del Tlatoani. El Tlatoani podía tomar decisiones con ayuda de la Cihuacóatl, que en náhuatl, volvamos a repetir, quiere decir mujer serpiente. Y después tenemos al Tlatocan, que era el Consejo Supremo. Era un grupo de personas, Consejo Supremo, eran los que planificaban la guerra y los que impartían justicia. Después vemos cómo estaban compuestos, o cómo estaban divididos, o cómo se organizaban en cuanto a sociedad o en cuanto a comunidades, los mexicas o México Tenochtitlan. En este caso estaban compuestos por los calpullis, que quería decir barrios. El calpulli estaba conformado por varias familias unidas por un parentesco común, ¿sí? Y en ese territorio, que era propio, o sea, que era de ellos, realizaban un oficio en particular. Bien podían ser pintores, escultores, alfareros. Y en cada calpulli, o sea que en cada barrio había un dios principal y estaba gobernado por un hermano mayor y un consejo de ancianos. O sea, creían ellos en un dios y aparte estaba gobernado por un hermano mayor y un consejero de ancianos, que ellos eran los que se encargaban de organizar a los trabajadores y distribuían las tierras del barrio. Luego nos pasamos a la economía mexica. ¿Cómo fue la economía mexica? Bueno, pues los mexicas basaron su economía en la agricultura. Aquí podemos observar esta imagen, ¿sí? Como ellos vivían en una isla, fueron muy ingeniosos para implementar una técnica y construir chinampas, que era como una especie de islas rectangulares que se observan ahí, ¿sí? Las ven ahí en la imagen. Bueno, pues este sistema les ayudó a cultivar productos como el maíz, el frijol, la calabaza, el jitomate, entre otros más, ¿sí? Por eso ellos basaron su economía de la agricultura, les sirvió mucho. Y bueno, también tenemos la división social. También había dos grupos que eran los principales grupos sociales, los pipiltín y los macehualtín. Los pipiltín pues eran, como quien dice, la clase social alta. Eran las personas de la nobleza, ¿sí? Que tenían puestos o ejercían puestos importantes como cargos políticos y usaban ropa de algodón y no pagaban tributos. Por otro lado, la
la comunidad o el grupo de los Macehualtín era la gente común y corriente y casi que eran la mayor parte de la población de los mexicas. Ellos vivían a las orillas de la ciudad y se dedicaban a labores como al campo o a producir manufacturas, y ellos sí estaban obligados a pagar los tributos a la clase de los pipiltín, o sea, a la clase de la nobleza, los pipirisnais, por así decirlo. Bueno, también sabemos que los mexicas creían en algo, tenían una religión. Ellos creían que en el origen había existido una pareja de dioses, el Ometecutli y Omecihuatl, quienes tuvieron varios hijos. Y bueno, ahí hay una leyenda de que los hijos se convirtieron en serpientes y se metieron en la criatura conocida como el Tlatecuitli para partirla en dos. Entonces así también ellos tenían su religión, creían en varias deidades, o sea, en varios dioses, e interactuaban con ellos para que funcionaran las cosas. En aquel tiempo también tenían una educación, de hecho los niños y los jóvenes recibían una educación que era muy estricta. Por ejemplo, en su casa, desde los 3 años, los niños aprendían a trabajar en el campo y las niñas pues aprendían las labores de la casa, las labores del hogar. Cuando cumplían 12 años, a las niñas las internaban en la Cuicacalli para que aprendieran canto y danza, así como los niños también iban a 2 escuelas, el Tepochcali y el Calmecac. Los hijos de los Macehualtín, los que pertenecían a la gente común y corriente, asistían al Tepochcali, y los hijos del Pipiltín, iban al Calmecac. Ahí ellos aprendían de forma más estricta a leer códices y realizaban complejos rituales, así como instrucciones militares. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que sabemos del poderío mexica. Ahora sí pasamos a los reinos indígenas antes de la conquista. Pues bueno, hubo varias culturas, varios reinos que surgieron antes de que llegara Hernán Cortés, los españoles, y que conquistaran México Tenochtitlan. Vamos a saber cuáles son algunos de esos reinos. Y pues bueno, van a comenzar aquí con la actividad número 1, que es que se van a ayudar con este mapa que aparece aquí, el mapa 2.3, en donde van a encontrar grupos y señorías indígenas antes de la conquista. Ahí se observan varios grupos, también el Imperio Mexica, que era en el Valle de México. ¿Cuáles eran los señoríos mayas que están acá por Yucatán? Los otros señoríos independientes y los grupos indígenas del norte que estaban allá, pues obviamente en el norte del país. Y bueno, van a realizar su resumen, por favor, de lo que está aquí. Yo les sugiero que vayan cambiando. Si ya hicimos resumen en la secuencia anterior, bueno, ahora voy a escribir un cuadro sinóptico. Ok, lo pongo aquí con los dibujos que se encuentran representando al texto que aparecen aquí en el libro. Y vamos a ver cuál es el primero. Territorio fragmentado. En el año en que los españoles llegaron a Mesoamérica, la Triple Alianza dominaba más de 400 pueblos. Y bueno, ¿cuál es la Triple Alianza? Acuérdense que lo vimos. La Triple Alianza estaba conformada por México Tenochtitlan, por Texcoco y por Tlacopan, ¿sale? Ellos dominaban más de 400 pueblos y ciudades desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, es decir, desde aquí, de esta parte del Golfo de México, esto es el Golfo, hasta acá, hasta el Océano Pacífico. Todo lo que no está en color beige. Y bueno, ese dominio no era total ni era estable, ¿sí? Tambaleaban ahí mucho.
Aunque muchos de sus pueblos compartían rasgos culturales con los mexicas, no se sentían parte del imperio. Es por eso que después Hernán Cortés tuvo las armas necesarias para poder conquistar México Tenochtitlan, porque recordemos que él buscó a los otros pueblos que no estaban tan de acuerdo con los mexicas y los invitó a unirse o aliarse a ellos. Acuérdense que estamos en el periodo del posclásico tardío y muchos pueblos indígenas del norte, los que vemos acá, ¿sí? Como por ejemplo los tarahumaras, los tepehuanes, los ópatas, los raramuris y los del área maya, los que están en color verde como los señoríos mayas, desarrollaron su vida sin tener mucha relación con el centro de Mesoamérica. O sea que aquí como que no congeniaban mucho. Por otro lado, el dominio militar de los mexicas sobre los pueblos del centro no significaba estabilidad política, ¿sí? Acuérdense también que los ejércitos mexicas se enfrentaban constantemente a rebeliones de pueblos que se resistían a ser sometidos o se negaban a pagar los tributos. O sea, lo mismo que acabo de decir hace rato, no todos los pueblos estaban conformes con la forma de gobernar de los mexicas y se enfrentaban a varios pleitos. Y no fue uno, fueron varios y fueron con pueblos que nunca pudieron derrotar, como los tlaxcaltecas del Valle de Puebla, Tlaxcala, o los purépechas de Michoacán. Y bueno, vamos a ver el centro más allá de los mexicas. El abandono de Tula y el cambio en las condiciones climáticas del norte de Mesoamérica ocasionaron que muchos pueblos se fueran hacia la cuenca de México y fundaran importantes ciudades, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Cuando abandonaron diferentes comunidades y el cambio climático empezó a aparecer en aquellas zonas, muchos pueblos migraron hacia la cuenca de México y para 1500 México, Tenochtitlan y otras ciudades como Texcoco, Tacuba, Culhuacán, Chalco, Azcapotzalco o Tzaltocan ocuparon las orillas del lago. Esto de acá. Los tepenacas de Azcapotzalco dominaron el lago por varias décadas hasta 1428, cuando fueron derrotados por mexicas y texcocanos. La Triple Alianza, acuérdense cuál era la Triple Alianza: México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Se formó poco después y desde entonces los pueblos nahuas de la cuenca quedaron sometidos. Lo mismo sucedió con las ciudades de Cuernavaca, Huaxtepec y otros pueblos. Los señoríos huastecos fueron un grupo de origen maya que surgió en el preclásico. Fíjense, estamos en el posclásico tardío, pero este grupo de personas que son los huastecos fue un grupo que apareció desde el preclásico, ¿sale? Este grupo se estableció en la región que ocupa el sur de Tamaulipas, o sea, hace como por aquí, donde dice Tamaulipecas, como por ahí abajo, en esta parte donde dice Pisones. Por ahí ellos se establecieron y desarrollaron una muy importante cultura. En 1460, la Triple Alianza realizó la primera incursión militar en la región huasteca, que concluyó con el dominio de algunos señoríos como Tuxpan y Temapache en el norte de Veracruz. Desde ahí, los mexicas y sus aliados, que deseaban los recursos naturales de la región como las conchas, las plumas, etc., sin embargo, la Triple Alianza nunca logró derrotar a todos los señoríos de la región huasteca y los señoríos dominados se sublevaban de nuevo,
¿sale? Entonces, esta parte ay, aquí están los huastecas, son ellos. Esto nunca pudo ser dominado por los mexicas. Si se fijan, están en otro color, ya que pues no estaban como tan de acuerdo. Y luego nos vamos con los totonacos. Hasta ahorita llevamos dos grupos, dos regiones importantes antes de la colonia, los huastecas, y ahorita vamos a comenzar con los totonacos. En 1200 la cultura totonaca habitaba el norte de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla. Vamos a ver dónde es eso. Veracruz viene siendo aquí por donde están los huastecas. También habla de San Luis Potosí, más o menos por donde están los huachichiles. Y vamos a regresar. Dice que para el año de 1500 los totonacos ocupaban una región mucho menor, ¿sí? Como la Triple Alianza comenzó su expansión hacia la costa del Golfo, conquistó de manera progresiva a varios señoríos totonacos. O sea, ellos se expandieron para acá, para el Golfo de México, y pues bueno, fueron sometiendo a varios señoríos totonacas. El objetivo más importante era la ciudad de Zempoala, ¿sí? Se puede escribir con C o con Z, que era un centro político y económico de la región y que cayó bajo el control de los mexicas, ¿sí? También fue gobernado por los mexicas. Después, durante el gobierno de Moctezuma, los mexicas lograron conquistar Papantla y la mayoría de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla y San Luis Potosí, donde desde la época prehispánica y hasta nuestros días los nahuas y los totonacos conviven de manera habitual. Entonces aquí vemos cómo por esta idea de querer gobernar los mexicas se fueron haciendo otro tipo de vínculos entre culturas, ¿sí? Por ejemplo, que los nahuas y los totonacos conviven de manera habitual, porque pues los mexicas empezaban a lograr conquistar diferentes regiones y se fueron ahí fusionando varias culturas. En 1519, las huestes de Hernán Cortés llegaron a Zempoala, ¿sí? La ciudad que hace rato mencioné, con 20,000 habitantes. Los totonacos, cansados de las fuertes cargas tributarias de los mexicas, ya estaban cansados de los mexicas, no dudaron en aliarse con el ejército de Hernán Cortés para terminar con ese dominio que tenían de los mexicas que los había cansado por años. Es lo mismo que mencioné hace rato. Como algunos pueblos no pudieron ser dominados del todo, o algunos sí fueron dominados por los mexicas, llegaron a cansarse, de tal modo que cuando Hernán Cortés les ofreció alianza, ellos no dudaron en apoyarles. Y nos vamos con los purépechas. También es otra región antes de la conquista. Hacia 1300, ¿sí? Después de la migración chichimeca proveniente de lo que hoy conocemos como Guanajuato, varias comunidades se establecieron en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Estamos hablando de Michoacán. Todos hablaban purépecha, compartían una misma cultura y estaban organizados políticamente alrededor de 3 ciudades más importantes: Pátzcuaro, Iguazio y Tzintzuntzan. Estos señoríos, a diferencia de los nahuas de la Cuenca de México, compartían una misma identidad. Ellos sí se sentían parte de esa cultura. Ellos sí formaban una identidad entre esos 3. Esta unión hizo al imperio purépecha cada vez más fuerte. Obviamente, si se juntan entre más personas y tienen una misma identidad, pues van a ser una comunidad con más fuerza.
A diferencia de los mexicas, entre los purépechas, los barrios y pueblos, perdón, no pagaban tributo con manufacturas o alimentos. Acuérdense que los mexicas, sobre todo la clase social baja, ellos pagaban tributos. Aquí no, en los purépechas ellos no trabajan. Perdón, no pagaban los tributos. Solamente lo hacían con trabajo. Además, en el territorio michoacano, la nobleza no era tan extensa ni tan rica como entre los nahuas. Recordemos que allá en los mexicas, pues sí había unos más ricos que otros. Y eran muchos más ricos que los pobres. O sea, había más gente rica que pobres. Y acá no era tanto. Ni eran tan más ricos, ni eran tan ricos. Hacia el siglo XV, cuando los purépechas tuvieron el dominio de la región del lago de Pátzcuaro, emprendieron campañas de conquista hacia el norte hasta Chapala y hacia el sur hasta la ciudad de Toluca. Ahí se encontraron con el Imperio Mexica. Aquí tenemos una figura donde dice que los mexicas llamaron a los purépechas Michoaque, que significa los de la tierra del pescado. Qué bonitos dibujos. Bueno, la continuación es hacer esta actividad número 2 que está aquí. Y con esto acabaríamos las sesiones de hoy martes. ¿Sale? Gracias.